me dijo una mujer que trabajaba por hora en un call center. Mire, diputado, ¿sabe qué es una de las cosas que me duele mucho? Que si yo salgo embarazada, yo no puedo ir a atender al Seguro Social, porque no tengo los mismos derechos que mi compañera. Así es. Entonces le dije, no puedo seguir esto, porque es como que hubieran hondureñas de primera categoría y hondureñas de segunda categoría. Y los hondureños y los ciudadanos todos somos iguales, como lo dice nuestra Constitución. Bienvenidos a La Guillotina, un episodio en el cual estaremos abordando un tema muy importante hoy. Con mucha alegría y entusiasmo después de esta semana, damos gracias al Creador por estar con energía, con vida. Y el tema de hoy es la mujer, hablar sobre el poder, sobre el sistema que tenemos que cambiar. Porque en La Guillotina no venimos a suavizar la realidad, venimos a enfrentarla. Cuando hablamos de las mujeres en Honduras, lo queremos hacer no desde la comodidad del discurso, sino desde la verdad. Un sistema que las ha excluido, que las ha macerado, que las ha limitado y que muchas veces les ha fallado. Porque hay que decirlo sin rodeos, sin ambages. La desigualdad que viven las mujeres no es casualidad. Es consecuencia de decisiones políticas y económicas. Y esas decisiones políticas que se han construido también pueden ser transformadas por nuevas decisiones. Así que hoy vamos a hablar con una gran amiga, una compañera, una destacada mujer que ha tenido mucha participación en varios temas, como es la compañera Elia Galeano, quien va a hacer, por supuesto, darnos a conocer su trayectoria y, por supuesto, para hablar en este tema de las mujeres en Honduras. Buenos días, abogado. Bueno, gracias por este espacio. Pues agradezco. Vamos a implementar varios temas. En este caso vamos a hablar de la violencia contra las mujeres, que es un grave problema que se está viviendo en nuestro país. Y bueno, no en nuestro país, a nivel mundial. Creo que es una problemática que no se puede a veces controlar, se sale de las manos de las autoridades, pero también tenemos que ver que se puede decir que hay varias cosas importantes en esto, como la violencia de género, y no solo contra la mujer, aquí estamos hablando también de la niñez, hay niños, porque hemos visto varios casos donde hay niños que son maltratados por su padrastro, por su propia madre. Entonces, bueno, de antemano yo estoy estudiando la carrera de Derecho ya para finalizarla. Entonces, a veces me involucro bastante en este tema. Hago prácticas, voy a juicios para irme familiarizando con la carrera. Entonces, dentro de esto se ven tantas cosas, incluso a veces dentro del sistema hay personas que son detenidas, les violentan sus derechos. Incluso hoy estaba viendo el caso de una señora que la sacaron de una iglesia. La sacaron de una iglesia y la estaban acusando de un delito grave, que es la extorsión, el delito más grave que tenemos ahora aquí en Honduras, por tanta cosa que se está dando. Pero el tema es de que la señora fue tan violentada de sus derechos que incluso, al parecer, dentro de la declaración que ella dio, la golpearon, la amenazaron con sus hijos menores. Entonces creo que esto es un sistema que se está saliendo de las manos y que, aunque de una u otra forma queramos ayudar, quiera ayudar el sistema, pues no está fuera del alcance. Pero creo que tenemos que enfatizar que es una violencia de derechos humanos. De derechos humanos, toda la mujer tiene derecho a vivir sin miedo. Sin maltrato, con una dignidad, la violencia, de violencia física. Entonces, Elia,
Yo hago una reflexión sobre esto que has planteado que me parece oportuno, así como, bueno, primero felicitarte porque sé que además de estudiar Derecho, tienes actividades como comerciante, sos madre, te involucras en organización de la comunidad, sos una líder y eso es muy importante, el trabajo de servicio a la comunidad y las horas que hay que realizar. Yo creo que es importante que la gente conozca cómo puedes repartirte el tiempo en hacer muchas actividades, porque cuando se habla de la violencia a la mujer, de la violencia en los feminicidios, que es el acto más brutal, ¿va? Cuando le quitan la vida, ha fallado todo el sistema. No solo hay un agresor, sino que todo el sistema ha fallado, porque recuérdate que la cultura que hubo por muchos años y que debemos de ir poco a poco desmontando, la cultura machista. Éramos formados todos, yo fui formado en eso, y poco a poco hay que ir elevando el nivel de conciencia, entender que no se trata de una lucha de las mujeres contra los hombres, ni una situación de los hombres sometiendo a la mujer, sino que un complemento. Y de igualdad. Es de igualdad. Y ahí es donde entra esta reflexión que me gustaría que compartiéramos todo esto que vamos realizando, cómo nos miramos en esta sociedad, cómo en el sector donde tú estás, que has liderado, cómo has podido acompañar y apoyar a mujeres en organización y en toda la participación. Ok, entonces en este tema, creo que ahora la mitad de la población alrededor del mundo somos mujeres. Entonces, creo que tenemos que involucrarnos más. A veces decimos, no nos gusta la política, pero tenemos que aprender que desde los espacios políticos podemos hacer muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. En lo personal, como usted lo decía, mi rubro toda la vida ha sido el comercio. A mí me encanta el comercio. Entonces, soy una mujer emprendedora desde los 18 años. He logrado muchas cosas a través de mi comercio, de mi negocio. Ahí me formé trabajando con mis negocios, me formé ahí. Formé a mi hija también, la saqué adelante, la gradué. Ya ella tiene una carrera en salud, ya casi para terminarla también. Entonces, creo que eso requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero también antes yo decía, no me gusta la política, pero a través del tiempo me invitaron una vez a una reunión suya, pues me fui involucrando, de ahí fui a participar a varias reuniones. Bueno, llegué a ser candidata dentro del movimiento Morena. A través de esto, pues fui conociendo, trabajando en varios municipios, aldeas, y me empezó a gustar la política. ¿Por qué? Porque visitaba aldeas donde existía mucha pobreza en algunos lugares. Entonces yo decía, ¿de qué forma puedo ayudar? ¿De qué forma puedo sacar adelante a esta madre para que siga adelante con sus hijos? Porque afuera en las aldeas hay personas, hay madres que tienen hasta 5 o 6 niños, tal vez por falta de conocimiento de que hay un centro de salud donde ellas pueden abocarse para ir a que les pongan una inyección o operarse, todas estas cosas. Entonces yo decía, ¿de qué forma ayudarlas? Entonces yo buscaba la forma y aportaba un granito de arena, y así me fui mezclando con muchas mujeres, con muchas familias. Hoy en día, pues, conozco mucha gente alrededor de todos los municipios. Qué bien, te felicito. ¿Sabes una cosa por la que me llena de alegría? Esto que acabas de introducir. Porque yo vengo desde hace años diciendo que las élites aquí le dicen a las personas, no se meten en la política. La política es corrupta. En la política no hay nada que ir a hacer. Ahí solo hay engaños, hay mentiras. ¿Por qué? Porque las élites han querido tener cooptado el poder. A través de la política se accesa al poder. Y a través del poder se toman las decisiones, se construyen las políticas públicas, se define el presupuesto para esto que acabas de decir, cómo funcionan los centros de salud, cómo tener enfermeras, cuántas plazas realizar,
A través de eso se hace el presupuesto de cómo mejorar las carreteras, cómo desarrollar más oportunidades. A través de esto, acceso al dinero para las mujeres, al crédito de las mujeres, a través de las políticas. Entonces, si a la gente le dice no se mete a las políticas, es para que ellos queden controlando el poder. Me alegra mucho que hayas logrado romper con ese, es un mito, es una estructura que ellos hacen para alejar que personas con vocación, con decisión y con voluntad de servicio se incorporen. Me alegra que estés incorporada, que estés trabajando, que te estés teniendo un espacio, una oportunidad de ir poco a poco poniendo tus capacidades de servicio a la sociedad. Y ahí es donde yo quiero que compartamos, porque esto ha sido uno de los temas que siempre he estado enfocando, cómo colocar alineada la economía para que de verdad las mujeres tengan acceso al crédito, para que puedan trabajar, para que puedan desarrollar, porque no hay que poner el emprendimiento como una parte romántica, es una cosa compleja, difícil, que requiere mucha paciencia, mucha perseverancia, requiere organización y capacitación para poderlo realizar y tener éxito. Entonces, ¿cómo ha sido tu situación en tu emprendimiento? Si has tenido de verdad acceso como mujer a créditos o cómo has tenido que enfrentarlo. Pues los créditos hoy en día, abogado, para algunas personas, cuando ya estamos bien formados, bien constituidos dentro del comercio, cuando le hablo constituidos es de tener su permiso de operación, estar legalizados en la Cámara de Comercio, hay más accesibilidad para un préstamo. Pero si yo vengo y le pregunto a una persona quizás que esté vendiendo baleadas, es un emprendimiento, es una forma de vivir de una madre y sacar adelante a su familia. Si yo vengo y le pregunto a ella que si tiene acceso a un préstamo, no lo tiene. ¿Por qué? Porque los bancos piensan que no tiene la capacidad de pago. Entonces creo que esto es un reto bien grande para las familias y también para las emprendedoras y para las personas que quieren emprender, porque tal vez sabemos que no hay espacio para tanto trabajo, para darle tanto trabajo a toda la población, pero uno se forma en sus horas laborales, mira cómo desempeñar, cómo hacerse, cómo formarse, pero para esto creo que se debe de implementar capacitaciones que las personas aprendan a manejar un capital de trabajo. Porque yo puedo venir ahorita y le doy a una madre, por decirle así, 5,000 lempiras, porque la quiero apoyar, para que ella forme un emprendimiento. Pero ¿qué pasa? Si ella no tiene capacidad de poder trabajar con ese dinero, lo va a gastar y que se va a quedar sin nada. Entonces tenemos que saber que hay que abrir espacios para capacitar a estas personas. En cuanto a los créditos, no es, acuérdense que las tasas en los bancos pues son a veces altísimas. Hay personas que no tienen esa capacidad de pago y pues hay opciones ahora. Hay personas hay unas financieras, creo que se han creado, que le prestan a los comerciantes diario. Pero ¿qué pasa? Si una persona vende en la calle frutas, baleadas, como digo, tortillas, ¿cuál es la ganancia de esta persona al final del día? Entonces, si a ella le prestan, digamos, por decir así, 20,000 lempiras, ella tiene que pagar 500 lempiras al final del día. Quizás toda la ganancia que ella hizo. Entonces, creo que se debe mejorar ese tema con lo de los bancos, poder apoyar más este sistema. Creo que ahí entra lo que siempre hemos planteado, hacer un fondo o líneas de créditos exclusivas para las mujeres emprendedoras con una tasa preferencial, porque yo quiero dejarlo claro, ningún país puede desarrollarse si deja atrás a la mitad de la población. La mitad de la población son las mujeres, si no le damos oportunidades, porque el problema no es falta de esfuerzo, de trabajo de ustedes, o sea, la mujer realiza un montón de actividades, tiene que atender, como decís tú, atendes a tu hija,
atendés el hogar, atendés los comercios, los negocios que tenés. También tenés que ir a estudiar y además involucrarse en política. O sea, es una serie de actividades que demuestran que no es que no haya esfuerzo de las mujeres, pero sí hay una desigualdad estructural. O sea, el Estado no ha habido un trato igualitario, porque tienen menos oportunidades para los trabajos, tienen menos oportunidades para el caso de la tierra, tienen menos oportunidades para muchas cosas. Eso tenemos que definirlo con un cambio de las políticas públicas, y eso es un compromiso que yo siempre he asumido, no dejar atrás a nadie, mucho menos a las mujeres. Y cuando habla del emprendimiento, tenemos que verlo como una solución, como una oportunidad. Hay que quitar esas barreras al crédito, hay que volverlo más fácil, hay que hablar de cooperativas, hay que hablar de las mujeres participando, de las mujeres opinando, construyendo y formando esas oportunidades de créditos. Y ahí viene que la capacitación define, porque si tú no estás preparada, lo acabas de explicar, se le puede dar un capital semilla, pero si no está capacitada no se va a sostener. Entonces requiere el acompañamiento en las políticas por parte del Estado, por parte de esa mano del gobierno, acompañándolos en el sostenimiento de cooperativas, el ejercicio que se ha hecho con las cajas rurales. No sé si tuviste oportunidad de impulsar alguna caja rural en tus sectores, o si te diste cuenta que hubieron algunas por este área del territorio donde estabas liderando. No, pues en el territorio la caja rural no como tal, porque como creo que estos espacios son más que todo para los municipios. Pero sí se manejó un programa donde a varias mujeres, creo que habría que hacer un grupo de 10 mujeres. Entonces a ellas les entregaban una maquinaria para elaborar tortillas, una tortillería. Entonces de ahí se dividían las ganancias. Muy bien. Entonces hubo esa oportunidad, y pues creo que ellas de hecho están trabajando en esto. También tuvimos la oportunidad de apoyar varios jóvenes con cursos. Habían unos cursos de belleza, de barbería, donde se les entregaban los kits con todos los implementos para poder, o sea, sacaban el curso y al final de que terminaban ese curso se les entregaba ese. Pusiste varios salones de belleza, pues lograron. Ajá. Bueno, yo pude apoyar 3 jóvenes. 3 jóvenes que hoy en día uno tiene una muy bonita barbería dentro del territorio. La otra muchacha también pone uñas y todo eso. Entonces, sí, pudimos apoyarlo. Y al final, pues, creo que dentro de la política no es todo lo que se dice en televisión, porque a veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos. Entonces, creo que yo lo viví, porque a veces yo trabajé en mi territorio con bastantes jóvenes, no solo con jóvenes, también con adulto mayor. Pero hay una gran diferencia entre el adulto mayor y el joven. ¿Por qué? Porque el joven tal vez nunca ha participado en política, era primer votante, y el adulto mayor pues sabemos que ya tiene su ideología política, ya es afín a un partido. Entonces no hay necesidad de decirle, ¿no?, que venga, que mire que es bonita la política, no. Entonces, pero creo que al final la política no solo es de involucrar a la gente, sino que de hacerlo con acciones, para que vean que sí se puede y que usted puede transmitir, que puede ayudar de ese espacio que usted tiene. Yo lo viví con muchos jóvenes, incluso hoy en día yo tengo una estructura de jóvenes, aparte de la estructura que tengo como colectivo, que así llamamos nosotros, tengo una estructura solo de jóvenes. Muy bien, eso es importante, porque solo la organización del pueblo y la generación de capacitación, la formación va a elevar el nivel de conciencia, el participar en la política, el de involucrarse. Si nosotros nos apartamos y dejamos a los que siempre han querido tener, los políticos tradicionales,
los que van a hacer negocios, los que van a entregarle a las élites los privilegios, las prebendas y los que van a fustigar al pueblo hondureño. Esos son los que han estado por siempre en el país. Ahora ha sido una gran oportunidad a través de este proyecto político fundado por el pueblo, a través de la ruptura con el golpe de Estado, y empezamos en esa construcción de un proyecto desde abajo. Y eso es lo que hay que volver a escucharnos, hay que volver a organizar. Le dijimos a la gente que se puede hacer. Me gusta esa palabra que vos decís, hay que hacer. Y con los jóvenes hay que hacerlo, hay que seguir organizando, hay que seguir trabajando. Creemos en una economía que abra puertas. Eso sí, creemos que se puede realizar desde el Estado, generarles oportunidades para que les permitan desempeñarse. Ahora, en el tema del poder, la exclusión de las mujeres del poder no es casualidad. Acordate que el sistema ha concentrado estas decisiones en unos pocos. Entonces tienen sus cuadros, que son los mismos que llegan, que son los que han tenido. Ahí hay cuadros que tienen el bipartidismo, que tienen 7 periodos de ser diputados. En mi querido departamento Lloro, en Olanchito, mis paisanos han tenido que aguantar. Ahí hay uno que tiene 7 periodos de estar en el Congreso. O sea, ya son dictadores. Esos son los cuadros que ha mantenido el bipartidismo. Entonces, generarle espacio a las mujeres para que lleguen al poder. Y aquí hay una frase que quiero que la interiorices, porque me parece oportuno, que cuando el caso de ustedes, las mujeres, llegan a un espacio de poder, no llegan solas, llegan con más mujeres acompañadas de sus hijas, de sus familiares, de sus amigas, de sus compañeras, llegan con una voz de miles de mujeres. Y por eso nosotros tenemos que entenderlo, no podemos ignorar esa voz de las mujeres. Estoy muy contento de estar en este episodio hablando contigo, mirar la transformación de la joven dirigente que llegó cuando llegó a las primeras reuniones y mirar cómo te has ido poco a poco has ido formando, cómo ha ido tu liderazgo forjándose, cómo has venido trabajando con las mujeres, cómo has venido trabajando con los jóvenes y además cómo ya tenés un reconocimiento en el ámbito político en el departamento de Francisco Morazán. Así que estoy contento, Elia, de que estemos hablando y que puedas seguir compartiendo todas estas experiencias que has tenido desde este espacio que hemos juntos construido, porque este es un espacio del pueblo, el movimiento que se estructuró de Morena Libre al interior del partido. Es un espacio para eso, para que se le dé oportunidades a aquellos que no han tenido voz ni espacio de participar. Así que me alegro que puedas compartirles a ellos las opciones que has tenido. Pues dentro de, como dije anteriormente, nosotros somos del movimiento Morena, pero en lo personal, yo sí tuve mucha apertura, gracias también al movimiento, tuve mucha apertura. Creo que hubieron algunas exclusiones en varios territorios, no sé cómo se manejó, pero en mi territorio sí, siempre agradecida porque se abrieron bastantes espacios para mí, para mis jóvenes. Incluso la coordinadora que tengo de la juventud le abrieron un espacio que hoy en día pues ella ha trabajado de la mano con la juventud. Ahorita en la distrital, creo que está como en la distrital. Entonces, pero todo esto se viene liderando bajo espacios que uno mismo construye y organiza. Porque yo no solo sí trabajé con la política, pero a veces hacíamos a un lado la política, porque a veces yo tenía que trabajar de la mano de quizás del presidente del patronato. Entonces, pero hay ocasiones que hay que dejar a un lado el color político, porque hace como unos 6 meses, 7 meses creo que hubieron unas tormentas, no sé si usted recuerda, que pues en algunas zonas del territorio siempre hay desbordamientos. Entonces ahí trabajamos en común, o sea, con la comunidad. Trabajamos de la mano del patronato,
ayudamos a algunas familias a salir de madrugada de sus casas. Las pudimos alojar en el centro comunal. Les pudimos conseguir pues sus víveres para que estuvieran ahí, colchonetas. Después se les fue a revisar donde ellos estaban viviendo para ver de qué forma se les podía apoyar. No se les pudo apoyar a todos, pero sí se les apoyó en lo que se podía a algunas familias. Entonces creo que esta es una forma de involucrarse colectivamente y comunitariamente, y así usted va dándose cuenta de la problemática que hay dentro de su comunidad, no solo alrededor de su sector, sino que dentro de toda la comunidad, porque en mi caso mi territorio es grandísimo, ahí tenemos sectores aledaños que son largos de ahí. Por ejemplo, tenemos la Mololoa, que fue donde ocasionó bastante este problema. Es importante compartir aquí para que se tenga la visión de lo que nos están mirando, porque ahorita nos miran, aquí ahorita puedes decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque nos miran a todas las horas, porque está a través de las redes y va a estar lo miran en Honduras, en los del D19, en Estados Unidos, en Canadá, España y en todos los lugares. Que cuando se refiere nuestra estimada amiga Elia Galeano, el territorio son espacios que se han definido políticamente, en el caso nuestro, aquí en Francisco Morazán, en el sector de la capital, se denomina un espacio muy grande de varias comunidades, muy, muy grande, en el que ella ha estado trabajando, que es en un área de la capital denominada ese sector territorio emo, porque es un nombre de un mártir que fue asesinado durante el golpe de Estado. Y yo lideré ese territorio y dejamos con la comunidad el nombre emblemático de territorio emo. Ahora, una de las coordinadoras de ese sector es nuestra amiga Elia Galeano, que nos ha compartido todo esto que está realizando. Y quiero decirte dos frases que me parecen importantes. Primero, decir con claridad que yo soy un firme defensor de los derechos de la mujer. Creo en la capacidad de ustedes, en su fuerza, en el papel fundamental para transformar Honduras. Y estoy seguro que en el gobierno que vamos a construir, las mujeres no van a estar al margen, van a estar en el centro de las decisiones. Vamos a garantizar sus derechos. Pero más allá de eso, vamos a abrir oportunidades reales de participación económica, social y política, porque como lo ha dicho Elia, hay que ir al pueblo. Hay que trabajar con la comunidad, hay que trabajar con los patronatos, hay que trabajar con las iglesias, hay que trabajar con los grupos de amas de casa, hay que trabajar con los jóvenes, hay que trabajar con los estudiantes, hay que trabajar con los comerciantes, pero allá en la comunidad. Eso quería expresártelo, que en ese gobierno que vamos a construir, las mujeres no van a estar al margen, van a estar en el centro de las decisiones. Una cosa, bueno, por ejemplo, ahorita la problemática que se está dando por el bipartidismo, creo que esa es un tema que sí hay que abordarlo, porque pues creo que al final todos somos hondureños, todos somos seres humanos, todos comemos, todos tenemos una familia que sostener. Quizás hay un montón de familias que alquilan. Y usted sabe que cuando usted alquila, 30 días paga, 30 días, a los 30 días usted tiene que volver a pagar. Entonces, creo que en este sistema, pues creo que el bipartidismo está actuando muy mal en esa forma, porque hay mucha gente desempleada. De hecho, el desempleo siempre ha sido una problemática en nuestro país, pero ahorita con esas masas de gente desempleada, ¿cómo se va a sostener todas estas familias? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer para poder ayudar a toda esta familia que va a quedar? Porque ahorita les pueden pagar quizás 2, 3 meses que les adeudaban, pero después de esto, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que debemos de tener un poquito de humanismo y pensar o analizar el perfil de cada persona para poderla ver si
destituirla o ver si se puede colocar. Quizás está colocada en un lugar que piensan que no es adecuado, que no llena el perfil que ellos necesitan, pero hay otras áreas donde quizás las podrían ayudar desde ese espacio. Hacia allá tenemos que ir. Tú lo que acabas de decir es la construcción de un Estado donde se respete el derecho humano al trabajo. Pero lo que ha realizado en los últimos años es el sectarismo de que, hay una frase que acaba de decir uno de los cachurecos: el que llega por política se va, está diciendo. O sea, tiene una idea distorsionada, porque él cree que en este momento el Estado es del Partido Nacional. Están equivocados. El país le pertenece al pueblo. En este momento ellos, con todo ese fraude y toda la manipulación, con las injerencias de Trump, con todo lo que hubo, con el resurgimiento de las ultraderechas, ellos tienen un mandato para un gobierno de 4 años, pero no son los dueños del Estado. Entonces, cada hondureño que está trabajando debe ser respetado sus derechos. Y ahí es donde tenemos que llegar en algún momento, Elia. Tenemos que llegar a tener un respeto al que está realizando bien las labores, a las evaluaciones, a la capacidad del que está desempeñándose, a las oportunidades para las mujeres. Porque yo creo en esa situación, y te lo quiero decir, que las mujeres son como el bambú, firmes para resistir los vientos, pero tienen una sabiduría de adaptarse, y en ese caso rápidamente salen a emprender. Las mujeres mantienen una fuerza, son resilientes, son leales. Yo tengo la fortuna de tener un respaldo muy fuerte de mujeres especiales en mi vida: mi adorada madre, mi esposa, mis hijas, pero sobre todo compañeras leales en este proyecto político, y además de otros partidos, de otras visiones, que he logrado entender que la mujer tiene esa lealtad, esa determinación cuando creen en un proyecto, que lo apoyan, y eso nos va a permitir a seguir fortaleciendo, porque recuérdate que nosotros que estamos en política, hoy nos toca estar levantando la esperanza, la conciencia, y ahí entramos con la mujer, que sé que debe ser resiliente y debe de tener mucha fuerza, porque en este momento algunas están siendo despedidas. Bueno, después de este episodio voy a atender a una compañera que tiene sus 2 hijos en Estados Unidos. Fíjate bien lo que me dijo ayer. La llevaron de urgencia a atención médica porque dice, no, ya no sentía que mi corazón aguantaba tanto sufrimiento. Dice, tiene un hijo detenido y otro hijo que estaba trabajando se cayó y está grave en un hospital en Estados Unidos. Y me dice, estoy desesperada. Es una compañera que vive en la colonia Dora Jafura, allá por el sector del Tizatío. Mi querida y estimada compañera Alicia Lichita, le mando un saludo. Sé que va a poder ver a través de las redes este episodio. Quiero decirle que estamos solidarios con ella, que vamos a mirarla, que vamos a ver en qué podemos apoyar. Va a estar con familiares y amigos preparándose para ver cómo va en este momento hacia hijos que, producto de esta situación del modelo neoliberal de exclusión que no les dio oportunidades, tuvieron que migrar a Estados Unidos y que estaban allá. Uno está detenido y te imaginas la zozobra de ella, y el otro estaba trabajando el sábado y cayó de donde estaba trabajando, un trabajo de construcción, que es la que hacen nuestros compatriotas, nuestros hermanos. Así que me dijo esa frase que ayer quedé pensando mucho. Me dice, todo esto ha sido muy duro para un corazón de madre, me dice. Y pensé que no lo podía resistir, pero aquí estoy, y estoy con resiliencia, preparándome para ir hacia donde ellos. Entonces le dije, después del episodio que voy a tener con Elia Galeano, le digo que voy a estar hablando de las mujeres, voy a llegar a platicar. Te pongo todo este contexto, que yo sé que tú también has tenido muchas compañeras que tienen situaciones como estas. Así es. Pues incluso ahorita una madre
dentro del territorio, ella tiene sus hijos en Estados Unidos. Hace menos de 3, después de las elecciones, le deportaron un hijo. Ahorita, hace como menos de una semana, ella me llamó para preguntarme qué podía hacer, porque el otro hijo se lo tienen detenido también en Estados Unidos. Igual, ¿eh? Igual, sí. Y la señora, pues, ella padece de una enfermedad, que es una enfermedad que la postra por meses. A ella tienen que estarle comprando un medicamento que le ponen intravenoso para que ella vuelva en sí. Ella pierde el conocimiento y todo, o sea, se desconecta del mundo. No sé cómo, es una enfermedad bien dolorosa, bien, ¿no? no, es rara. Aquí creo que solo hay como pocas Personas. pero ella tenía incluso que viajar a Estados Unidos a tratarse de esta enfermedad, y uno de los hijos, el que actualmente le deportaron, que ya estaba casado allá con una estadounidense, habían venido de visita anteriormente, posterior a las elecciones, ¿verdad? Habían venido de visita aquí a Honduras sin problema. Entonces, pues ellos le estaban haciendo como una visa familiar para podérsela llevar a su tratamiento. Y pues hago este enfoque, abogado, porque eso fue una de los instrumentos, de las armas que utilizó el bipartidismo a través del gobierno de Estados Unidos para que pasara lo que pasara el 30 de noviembre. Pero ¿qué pasó? Esas fueron promesas incumplidas, porque está el ejemplo de esta familia. O sea, pasaron las elecciones y hace menos de un mes y medio el muchacho está deportado, con documentos ya allá, ¿verdad? Tenía sus documentos, trabajando, su esposa embarazada. Entonces creo que todo esto, pues son cosas que vienen pasando. Sí, sabemos que fue por injerencia de otro país y todo, pero creo que hay un pequeño camino y hay que recorrer, seguir organizando para que todo esto cambie. Elia, fíjate que esta reflexión que estamos haciendo en la guillotina en los minutos finales de nuestro episodio sobre el proceso electoral, porque contigo tuvimos la experiencia de estar trabajando fuertemente queríamos recibir el mandato del pueblo de un segundo periodo. Hubo algunos desaciertos políticos que se cometieron y yo lo señalé en la carta de diciembre y dije que tenían que asumir esa responsabilidad los que han tenido el alto honor de coordinar el partido y de estar en la casa presidencial, porque esos cargos tienen responsabilidad. No solamente en la parte hermosa de estar dirigiendo, sino que la responsabilidad de los anhelos y sueños de un pueblo que estaba muy contento del proyecto político que nosotros representamos. Obviamente nuestros enemigos son nacionales e internacionales. Sí. Toda esta estructura de los grupos oligárquicos, derechas, más las transnacionales, no miran bien espacios de libertad, de derechos del pueblo. Mira cómo está retrocediendo, van al trabajo por hora y dijeron que iba a generar miles de empleos, dijeron, y Semana Santa resulta que ni siquiera pudieron hacer caravana de retorno porque no hubo turistas. No hubo turismo. Entonces, si no hubo turismo, ¿dónde estaban los miles de empleos que iban a generar? Pero ¿dónde están la matriz mediática farsante que manipula, que nos dice que tú trabajas como un derecho humano para desarrollar un proyecto de vida, pero si lo que te quieren pagar por hora no te da de ninguna manera las condiciones, no vas a agarrar un trabajo de eso. Incluso, o sea, eso es una locura. Incluso pienso, abogado, que ya el Código Civil lo establece, ¿va? Y el trabajo por horas no es una forma de venir a ayudar al pueblo. O sea, es eso es como, si hablamos abiertamente y directamente, es una explotación laboral. Claro. Porque ahí no tiene ningún derecho. Por eso nosotros lo derogamos. Cuando yo estaba en el Congreso, estuve encabezando este proceso de quitar eso porque me lo decía la gente. Y me lo dijo una mujer. Fíjate que las mujeres lo explican tan fácil. Cuando andaba en el recorrido, me dijo una mujer que trabajaba por hora en un call center. Mire,
diputado, ¿sabe qué es una de las cosas que me duele mucho? Que si yo salgo embarazada, yo no puedo ir a atender al Seguro Social, porque no tengo los mismos derechos que mi compañera. Así es. Entonces le dije, no puedo seguir esto, porque es como que hubieran hondureñas de primera categoría y hondureñas de segunda categoría. Y los hondureños y los ciudadanos todos somos iguales, como lo dice nuestra Constitución. Entonces hago estas reflexiones para que mires que ese proceso de conciencia tenemos que seguirlo realizando, que sigas tú en esa gran función que estás haciendo, liderando como mujer. Vamos a tener la participación en una segunda episodio de La Guillotina de las Mujeres en el Poder con una compañera que tú la conoces, Dilma Velázquez, que es una comerciante del mero corazón del comercio de los mercados de Comayagüela, que pronto estará aquí también para compartir, pero me gustaría que pudieras hacer algunas valoraciones en esta última participación aquí en el podcast La Guillotina, para que todos recuerden. Y bueno, este es un espacio, para eso lo hemos formado, para que cuando tú quieras decir, volvemos a platicar, aquí no hay ningún problema, lo platicas con el productor, con mi paisano Emilio Martínez, con el compañero también que asiste y nos apoya mucho, Rodas Espinal, y organizamos para que tengamos una nueva plática de estas. Pues lo último, creo que más que todo es mantenernos leales, mantenernos firmes y seguir trabajando, organizando, que eso es lo fundamental dentro de nosotros. Organizar y pues más que todo tener valores, tener los valores fundamentales que se necesitan para liderar. Y ese acercamiento con nuestra gente dentro de nuestras comunidades. Eso sería. Voy a acompañarte recorriendo las comunidades. Vamos a andar juntos en todos los barrios, colonias. Y quiero decir que la lucha de la mujer no es contra el hombre, es contra un sistema injusto. Y este sistema no se cambia con discursos, se cambia con decisiones firmes y con voluntad política. Las mujeres no deben ser un tema más, son parte vital de la agenda de cambio en Honduras. Y ese cambio nosotros ya iniciamos a construirlo y lo estamos haciendo en todos los espacios. Lo hacemos en La Guillotina, lo hacemos en los barrios y colonias, lo hacemos en los mercados, lo hacemos en las universidades con ustedes, lo hacemos también en los trabajos, como lo realizas como comerciante, lo hacemos en los barrios y en los territorios. Y como siempre decimos en nuestro podcast de La Guillotina, la corrupción no es una cultura, es un delito. Y nosotros ya estamos trabajando en la construcción de la patria que soñaron nuestros próceres y nuestros mártires. La Honduras libre, soberana e independiente.